La institutriz. Saga. Escándalo en la temporada libro 1. Sinopsis. Cuando el honor de su padre se convierte en deuda. Vivian Aldridge es enviada a servir como institutriz en la prestigiosa pero implacable Blackthorn Hall. Allí, bajo la tutela del enigmático y libertino conde Gabriel Blackthorn, Vivian deberá enseñar a la joven Lady Evelyn a navegar los peligros de una sociedad que no perdona ni olvida. Entre bailes de máscaras, secretos susurrados y miradas que arden más que las palabras, Vivian se convierte en una figura incómoda. Demasiado educada para ser ignorada. Demasiado humilde para ser aceptada. Mientras las intrigas se acumulan y las fronteras entre el deber y el deseo se difuminan, Vivian deberá enfrentarse a un mundo donde cada error tiene consecuencias, y cada elección un precio. ¿Puede una mujer sin título desafiar a toda una sociedad sin perder lo que más ama? La institutriz es el primer libro de la saga Escándalo en la temporada. Una historia de amor prohibido, orgullo y resiliencia femenina en medio de la alta sociedad. Bienvenidos a Maga la Maga. Los invito a escuchar esta hermosa historia, que es la primera entrega de la trilogía. Escándalo en la temporada. Pónganse cómodos, que la magia está por comenzar. La institutriz. Libro 1, Prólogo, Londres. 1815. La noche caía con un velo de niebla sobre las calles empedradas. Mientras los faroles apenas alcanzaban a iluminar los rincones oscuros donde el destino de algunos era sellado sin que ellos lo supieran. En un salón lleno de humo y promesas vacías, Lord Sebastian Blackmore, conde de Ravenshill, observaba con fría indiferencia cómo otro jugador más perdía lo que le quedaba de dignidad. Las cartas, mal barajadas, dictaban la ruina de Rupert Aldridge. Un caballero venido a menos que no tenía ya ni tierras, ni honor, ni monedas para cubrir su deuda. Solo una carta desesperada. No tengo oro, admitió Rupert, limpiándose el sudor del labio superior. Pero tengo algo más valioso. Mi hija. Un silencio denso cayó sobre la mesa. Blackmore levantó una ceja. Divertido y escéptico. ¿Me estás ofreciendo a tu hija como pago? No. Como doncella. Educada. Obediente. Puede servir en tu casa. En lo que consideres justo. Es todo lo que tengo. Fue entonces cuando, sin saberlo, Vivian Aldridge fue vendida. Capítulo 1. La deuda. La lluvia caía con furia sobre los tejados de la antigua residencia Aldridge. Como si el cielo mismo quisiera borrar aquella noche de la memoria del mundo. El viento golpeaba los postigos con insistencia. Y los relámpagos iluminaban por instantes las paredes húmedas de una casa que había conocido tiempos mejores. Vivian se encontraba en el salón principal, sentada con la espalda erguida y las manos cruzadas sobre el regazo. El fuego de la chimenea apenas lograba templar el frío que se filtraba por los suelos de piedra. Aún vestía con decoro, pero los bordes de su falda revelaban el desgaste del uso, y el encaje de sus mangas, aunque limpio, hablaba de otra época. ¿Padre?, preguntó cuando oyó el crujido de la puerta de entrada. No obtuvo respuesta. Los pasos resonaron en el pasillo como un presagio. Lentamente, la figura del señor Aldridge apareció en el umbral. Su rostro estaba pálido, empapado por la lluvia. Y sus ojos, siempre nerviosos, esta vez no se atrevieron a mirarla. Vivian, comenzó, quitándose el sombrero. Tenemos un visitante. Detrás de él, avanzó un hombre alto, vestido con un abrigo oscuro que chorreaba agua sobre el suelo de madera. Su porte era altivo, y en su expresión se leía una mezcla de aburrimiento y arrogancia. Sus ojos, de un gris acerado, se posaron en Vivian con la frialdad de quien evalúa un objeto. Lord Ashford Blackthorn, anunció su padre, conde de Blackthorn Hall. Vivian se levantó con educación e hizo una reverencia. Sentía en la garganta una presión incómoda, como si su cuerpo presintiera lo que su mente aún se negaba a aceptar. Mi señor, saludó, con voz firme. Ashford no respondió. Se limitó a observarla en silencio, como si calculara su valor exacto en una moneda invisible. Es tal como me la describiste, dijo finalmente al señor Aldridge. Mejor. Incluso. Vivian frunció el ceño. Padre. ¿De qué habla este hombre?
El señor Aldrich evitó su mirada. Caminó hasta la chimenea. Se sirvió una copa de brandy con manos temblorosas y la vació de un solo trago. Vivian. Hija mía, dijo con voz quebrada. He cometido una imprudencia. Una apuesta. En la mesa de juego. No tenía intención de, pero las cartas. Y no quedaban más tierras, más nada. Ella dio un paso atrás. ¿Qué ha hecho? Lord Ashford habló por él. Tu padre me debía una suma considerable. Esta noche jugó su última carta. Te ofreció a ti. Un silencio helado se apoderó del salón. Solo se oía el crepitar de las llamas y el golpeteo de la lluvia contra los cristales. ¿Me ofreció? ¿Como pago? Ashford se acercó unos pasos. Con las manos cruzadas tras la espalda. No como esposa. Por supuesto. No me interesan los matrimonios. Pero tengo una hermana menor. Aún sin presentar en sociedad. Necesita una dama que la instruya. Que la acompañe. Que le sirva de ejemplo. Alguien que sepa comportarse. Pero que no tenga demasiadas aspiraciones. Tú. Según me han dicho. Encajas perfectamente. ¿Y si me niego? No tienes a dónde ir, intervino su padre. Con desesperación. Si no aceptas. Él puede llevarme a la prisión por deudas. Vivian. Hija mía, por favor. Ella lo miró como se mira a un desconocido. Aquel hombre tembloroso. Encorvado frente al fuego. No era el mismo que le enseñó a leer poesía. Era un cobarde. Un traidor. Volvió la vista hacia Lord Ashford. Quien mantenía la mirada firme. Sin atisbo de disculpa. ¿Y si acepto? Preguntó con voz baja. Ashford entornó los ojos. No serás tratada como una sirvienta. Mi hermana será tu responsabilidad. Tendrás alojamiento. Vestidos apropiados. Incluso una modesta asignación personal. Pero no esperes un trato de nobleza. No eres una invitada. Eres una deuda saldada. El orgullo de Vivian ardió como una llama bajo su piel. Pero no lloró. No suplicó. Levantó el mentón y sostuvo la mirada del conde sin vacilar. Entonces cumpliré mi parte del acuerdo. Pero no me inclinaré ante usted. Ni hoy ni nunca. Por primera vez. Una sombra de sorpresa cruzó el rostro de Lord Ashford. Perfecto, dijo finalmente. Partimos al amanecer. Y sin esperar respuesta. Giró sobre sus talones y desapareció por la puerta. Dejando tras de sí un silencio cargado de promesas rotas y destinos sellados. Vivian permaneció inmóvil. En ese instante lo supo. Su vida ya no le pertenecía. Pero su voluntad, su dignidad y su corazón, aún no tenían dueño. Capítulo 2. El viaje. El amanecer llegó con una niebla espesa que se aferraba a los campos como un velo de luto. La casa de los Aldrich parecía aún más sombría bajo la luz grisácea. Como si supiera que esa mañana perdería su último vestigio de dignidad. Vivian descendió las escaleras con paso firme. Portando una pequeña maleta de cuero que contenía sus escasas pertenencias. 2 vestidos sencillos. Un ejemplar de Orgullo y Prejuicio. Un relicario con el retrato de su madre. Y la carta de su amiga Clarissa. Leída tantas veces que el papel ya comenzaba a desgastarse en los bordes. Su padre no se presentó para despedirla. El carruaje negro de Lord Ashford la esperaba al pie de la escalinata. Brillante por el rocío. Un lacayo le abrió la puerta sin decir palabra. Dentro. El conde la aguardaba. Envuelto en un abrigo de lana gruesa. Con la mirada perdida en la ventana. No se molestó en saludarla. Vivian subió sin ayuda. Cerró la puerta tras de sí y tomó asiento frente a él. Por un momento. Solo se oyó el sonido de los caballos y el crujido de las ruedas sobre el lodo. Pensé que huirías durante la noche, dijo Ashford. Sin mirarla. Y dejarlo con la deuda sin pagar, respondió Vivian con calma. Me temo que tengo más sentido del honor que usted. Ashford giró lentamente el rostro hacia ella. Sus ojos, grises como el cielo afuera. La estudiaron con una mezcla de sorpresa y diversión. Eres distinta a lo que esperaba. Lo mismo puedo decir de usted, replicó ella. Ajustando los pliegues de su falda. ¿Y qué esperabas? ¿Un ogro? ¿Un villano de novela barata? Esperaba a un hombre lo bastante honorable para rechazar el pago de una deuda en forma de mujer. Pero tal vez pedía demasiado. Ashford rió.
No fue una risa alegre, sino seca. Como si hiciera tiempo no reía de verdad. Deberías agradecerme, dijo finalmente. Otros habrían exigido más. Yo solo quiero que enseñes modales a una joven. No te tocaré. No te humillaré. Y no te pediré que sonrías si no lo deseas. Qué generosidad la suya, murmuró ella. Con ironía. Ashford volvió a mirar por la ventana. Como si la conversación le resultara un juego menor. He conocido muchas mujeres. Señorita Aldridge. Ninguna ha durado demasiado en mi memoria. No creo que seas la excepción. Vivian no respondió. En su interior. La humillación ardía como un fuego lento. Pero no permitiría que él lo viera. Se limitó a mirar hacia el horizonte, donde las primeras casas de la ciudad comenzaban a dibujarse entre la neblina. ¿Cómo se llama su hermana?, preguntó, con tono práctico. Evelyn. Tiene 16 años. Es dócil, silenciosa y demasiado bondadosa para este mundo. Mi madre desea lanzarla a la sociedad esta misma temporada. No lo permitiré hasta que sepa defenderse entre víboras. ¿Y yo debo enseñárselo? Tú no eres noble. Pero sabes moverte como una. Has aprendido observando. Eso puede ser más valioso que cualquier título. Vivian sostuvo su mirada por un instante. En sus palabras. Casi podía distinguir un atisbo de respeto. No pidió perdón, ni suavizó su tono, pero no la despreciaba por completo. Haré lo que pueda, dijo. Finalmente. Por Evelyn. No por usted. Ashford inclinó la cabeza. Como quieras. El resto del trayecto transcurrió en silencio. Cuando el carruaje se detuvo frente a las rejas de Blackthorn Hall, el corazón de Vivian dio un vuelco. La mansión era imponente. Construida en piedra gris, rodeada de jardines simétricos y con torres que se alzaban como centinelas. 2 hileras de sirvientes aguardaban en los escalones de la entrada. Todo en aquel lugar hablaba de poder y de secretos. Vivian descendió sin ayuda. El viento le arremolinó el cabello y su vestido ondeó como una bandera de rendición. Pero ella no se inclinó. No titubeó. Ni permitió que su postura delatara el miedo. Lord Ashford descendió detrás de ella y le ofreció el brazo. Por un momento. Dudó. Luego lo tomó, sin mirar su rostro. Bienvenida a tu nueva vida, murmuró él. Y juntos cruzaron el umbral de una casa que no era suya. Pero que, sin saberlo, sería el escenario donde Vivian descubriría el precio del amor, del orgullo y de su libertad. Capítulo 3. La mansión Blackthorn. Blackthorn Hall olía a mármol recién pulido. Cera de abejas y silencio contenido. Los retratos de antiguos condes y condesas colgaban de los muros altos, observando con ojos severos a todo aquel que cruzara sus dominios. Vivian sintió cómo el peso de las generaciones caía sobre sus hombros desde el primer instante. Un mayordomo de rostro anguloso y paso preciso los condujo por el vestíbulo hasta una sala de techos altos, donde el fuego ardía con moderación. No había calidez en ese hogar. Solo belleza contenida. Simetría impecable y distancia. Mi madre llegará en breve, anunció Lord Ashford. Mientras tanto, te presentaré a Evelyn. No hubo tiempo para más. La puerta doble se abrió con un leve crujido. Y una figura delgada entró en la sala. Era una joven de cabello oscuro y rostro ovalado. De unos 16 años. Con una expresión dulce y un libro cerrado entre las manos. Ashford saludó con una tímida sonrisa. Evelyn, respondió él, acercándose. Esta es Vivian Aldridge. A partir de hoy, será tu dama de compañía y guía durante los próximos meses. Evelyn abrió los ojos con asombro. Pero no hizo preguntas. Sus modales eran tan suaves como su voz. Es un placer conocerla. Señorita Aldridge, dijo, haciendo una leve reverencia. Vivian respondió del mismo modo. El placer es mío. Milady. No es necesario el tratamiento formal, murmuró Evelyn. No entre nosotras. Vivian le sonrió por primera vez desde que llegó a esa casa. Era una sonrisa leve, pero genuina. Evelyn tenía algo frágil, como si todo a su alrededor pudiera quebrarla si no se manejaba con cuidado. Me alegra que diga eso, dijo Vivian. Será más fácil aprender si nos tratamos con confianza. Y con firmeza, interrumpió una voz femenina desde la puerta.
Ambas se giraron. En el umbral estaba Lady Violet Blackthorne, madre del conde. Alta, delgada, vestida con terciopelo púrpura y perlas antiguas. Parecía esculpida en mármol. Su rostro, aún hermoso pese al paso de los años, estaba endurecido por el juicio constante. Los ojos no eran como los de su hijo. En los suyos no brillaba ni una chispa de duda. Solo autoridad. Madre, dijo Ashford, con una leve inclinación. Permítame presentarle a la señorita Aldridge. La joven que has traído, en lugar de una institutriz adecuada, respondió Lady Violet, sin molestarse en ocultar el desprecio en su voz. Vivian mantuvo la cabeza en alto. Es un honor conocerla, Lady Blackthorne. Lady Violet caminó en círculo a su alrededor, evaluándola como si fuera una pieza de decoración antigua que se había puesto de moda sin razón aparente. Tiene porte, dijo finalmente. Pero el porte no se compra. Ni se hereda. Se cultiva con generaciones. ¿Quién fue tu madre? La hija menor del vizconde Danbert, respondió Vivian. Se casó por amor. No por conveniencia. Qué romántico, replicó la condesa. Con sequedad. Esperemos que no haya heredado también su ingenuidad. Ashford intervino, cortando la conversación con un solo gesto de su mano. Vivian no está aquí para ser interrogada. Madre. Es la única que toleraré cerca de Evelyn esta temporada. No se hable más del asunto. Lady Violet alzó una ceja. Pero no respondió. En su mundo, las palabras eran armas. Y aquel era un duelo perdido, por ahora. Un lacayo se acercó y anunció. Han llegado las señoritas de la familia Montrose. Mi lord. Vivian notó cómo el rostro de Evelyn se crispaba levemente. Y cómo los labios de Lady Violet se curvaban con un dejo de satisfacción. Ashford suspiró. Prepárate, murmuró él a Vivian, antes de salir de la sala. Estás a punto de conocer a las serpientes con mejores modales de Londres. Minutos después. Entraron en la sala dos jóvenes damas envueltas en seda y perfumadas con la arrogancia de quien nunca ha sido contradicha. La mayor, Lady Georgiana Montrose, era de una belleza impecable. Ojos almendrados. Cabello rubio perfectamente peinado. Sonrisa entrenada. Caminaba como si cada paso le perteneciera al salón. Su hermana menor, Charlotte, era más risueña, pero de mirada aguda. Lord Ashford, dijo Georgiana, con voz aterciopelada. Qué agradable sorpresa encontrarlo en casa tan temprano. Mi madre me advirtió que vendrían, respondió él con neutralidad. Georgiana se volvió hacia Vivian con una sonrisa apenas perceptible. ¿Y esta criatura? ¿Una prima lejana? ¿Una nueva adquisición exótica? Vivian no se inmutó. Soy Vivian Aldridge. Encantada. Aldridge, ¿no es ese el nombre del caballero que perdió una propiedad en Devon hace unos años? Ashford cruzó los brazos. Y también el nombre de la mujer que... Si alguien más osa insinuar algo inapropiado, recibirá instrucciones directas mías de que no asista a ningún otro evento de esta temporada. Georgiana palideció. Pero solo un instante. Qué caballeroso, dijo, bajando la vista. Será un gusto conocerla mejor. Señorita Aldridge. Estoy segura de que tiene muchas historias fascinantes. Las Montrose se retiraron con sonrisas afiladas. Cuando la puerta volvió a cerrarse, Evelyn se acercó a Vivian y le tomó la mano. No les hagas caso, susurró. Son como espejos. Solo reflejan lo que quieren ver. Vivian apretó su mano con gratitud. Aquella niña era más sabia de lo que aparentaba. Y aunque el día apenas comenzaba, ya intuía que los verdaderos duelos en la mansión Blackthorne no serían con espadas, sino con palabras y con miradas. Capítulo 4. Baile en casa de los Montrose. El gran salón de los Montrose resplandecía bajo la luz de cientos de candelabros. Los techos altos, decorados con frescos mitológicos, reflejaban los ecos del violín y el murmullo constante de los invitados. Las damas lucían vestidos de seda en tonos pastel, con guantes blancos que rozaban apenas las manos enguantadas de los caballeros. La temporada social había comenzado oficialmente. Vivian permanecía junto a Lady Evelyn en un rincón cercano al piano, donde las jóvenes no presentadas acostumbraban a esperar. Iba vestida con un vestido azul claro, sencillo pero de corte elegante.
y el cabello recogido en un moño bajo sujeto con delicadas horquillas de perla. No llevaba joyas, ni llamativos adornos. Y, sin embargo, no pasaba desapercibida. La mirada de las damas no era de admiración, sino de escrutinio, de juicio. Lady Georgiana, vestida en encaje verde esmeralda, deslizaba su abanico con falsa indiferencia mientras susurraba con otras debutantes. Vivian no podía oír sus palabras, pero el brillo en sus ojos y las sonrisas contenidas dejaban claro su objetivo. No deberías preocuparte, murmuró Evelyn, notando la incomodidad de su acompañante. Hablan de todas, incluso de mí, y yo soy hija legítima. Lo que me molesta no es que hablen, respondió Vivian con serenidad, sino que lo hagan tan mal. Evelyn soltó una risa suave y sincera. Las primeras danzas comenzaron. Los caballeros se desplazaban entre grupos de jóvenes, seleccionando a sus parejas con la misma ligereza con la que se elige una flor en el jardín. Nadie se acercó a Vivian. Nadie, salvo las miradas furtivas de los presentes, curiosos de aquella joven que no era dama ni criada, que estaba demasiado cerca del conde para ser ignorada, pero demasiado lejos para ser reconocida. ¿No baila esta noche, señorita Aldrich?, dijo una voz detrás de ella. Vivian se giró. Un joven de aspecto simpático, aunque ligeramente torpe, le ofrecía la mano con amabilidad. Era el vizconde Denham, uno de los primos lejanos de Lady Montrose. Le agradezco, my lord, pero esta noche estoy aquí solo en calidad de acompañante de Lady Evelyn. Denham pareció confundido, pero se retiró con cortesía. A unos metros, Vivian alcanzó a ver cómo Georgiana lo llamaba de inmediato y le hablaba al oído. Él asintió, nervioso, antes de apartarse. La humillación fue sutil, pero efectiva. Vivian sintió el ardor del orgullo herido en el pecho. No por el rechazo, sino por la evidente estrategia. La habían convertido en blanco de un escándalo antes de que pudiera siquiera existir. Y entonces, ocurrió. Las notas de una nueva contradanza comenzaron a sonar. La multitud se abrió ligeramente, como si algo invisible la guiara. Y entre los invitados apareció Lord Ashford Blackthorne, impecablemente vestido en negro y marfil, con una expresión indescifrable en el rostro. Se detuvo frente a Vivian. ¿Bailarías esta pieza conmigo? El silencio se hizo palpable. Las damas dejaron de abanicar. Los caballeros dejaron de conversar. Lady Georgiana entrecerró los ojos. Evelyn contuvo la respiración. Vivian lo miró con frialdad. ¿Cree usted apropiado ofrecerme un baile, mi lord? Considerando mi posición, Ashford ladeó apenas la cabeza. Divertido. Justamente por eso lo ofrezco. Para recordarte que tu valor no está en lo que los demás ven, sino en lo que tú decides mostrar. Vivian mantuvo la mirada fija en él durante unos segundos. Y luego, sin una palabra más, colocó su mano en la suya. El salón pareció respirar de nuevo cuando ambos se dirigieron al centro. Las parejas se reorganizaron, y la música volvió a fluir. Bailaron con precisión. Los movimientos eran calculados, los pasos medidos, pero entre ellos, bajo la superficie, hervía algo más peligroso que el escándalo. Tensión contenida. Ashford no decía palabra. Vivian no bajaba la vista. Cada giro era un enfrentamiento. Cada roce de las manos un desafío. Cuando la danza terminó, el murmullo volvió a extenderse por el salón como pólvora encendida. Él la acompañó de regreso a su lugar sin dejar de mirarla. Ahora todos te habrán visto, murmuró. Y ahora todos te criticarán, respondió ella con voz baja. Me han criticado por cosas peores. Vivian sintió cómo el calor subía por su cuello. No sabía si era vergüenza, furia, o una emoción más peligrosa. Ashford se inclinó apenas. Esta noche, mi querida deuda saldada, ganaste tú. Y se alejó, dejando tras de sí un torbellino de miradas, comentarios, y la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, había cometido un acto que no podía explicar ni a sí mismo. Capítulo 5. Un beso robado. La mañana siguiente al baile en casa de los Montrose trajo consigo una atmósfera cargada de rumores. El sol apenas asomaba entre las cortinas del salón de desayunos cuando las criadas ya murmuraban en los pasillos.
Los jardineros intercambiaban miradas cómplices. Y hasta el mayordomo parecía contener una opinión. Vivian se mantuvo en sus habitaciones el mayor tiempo posible, revisando un libro que no lograba leer. Sentada junto a la ventana con el rostro vuelto hacia el jardín. Aún podía sentir el peso de la mano de Lord Ashford en la suya. El ritmo medido de la contradanza. Y esa mirada que no dejaba espacio a dudas. Había algo más que cortesía en sus gestos. Pero ese algo no debía existir. No podía existir. Evelyn irrumpió sin previo aviso. Suelto el cabello. Sin guantes ni ceremonia. Como si todavía fuera una niña escapando de sus institutrices. Madre está furiosa. Dice que tu baile fue una provocación deliberada. Que Lord Ashford solo lo hizo para desafiarla a ella. Vivian arqueó una ceja. ¿Y tú qué piensas? Evelyn se dejó caer sobre el diván. Creo que no ha podido dejar de hablar de ti desde anoche. Lo cual, viniendo de mi madre, es el equivalente a una condecoración de guerra. Vivian. ¿Tú sientes algo por él? Vivian bajó la vista. Incómoda. No tengo el privilegio de sentir. Evelyn. Solo estoy pagando una deuda. Eso es lo que dices con los labios, replicó Evelyn. Pero anoche, cuando bailaban, fue como ver a dos piezas de ajedrez conscientes de que uno de los dos va a rendirse. Aunque no sepa aún cuál. El silencio que siguió fue espeso. Las palabras de Evelyn, tan certeras, dolían más de lo que Vivian quiso admitir. Horas más tarde, mientras intentaba distraerse con un paseo por los jardines traseros, Vivian se encontró de frente con Lord Ashford. No llevaba escolta ni bastón, como solía hacer, solo su chaqueta gris, desabrochada, y una expresión que no lograba ocultar el cansancio de una noche sin dormir. «¿Huye de mí, señorita Aldrich?», preguntó, sin rodeos. «Solo del escándalo, mi lord. Aunque parece que me alcanza incluso entre los rosales». Él sonrió con lentitud. No la típica sonrisa cortés que ofrecía en sociedad, sino una más íntima, menos ensayada. Anoche te miraron todos, y por un instante, se preguntaron si valías más que una condesa. ¿Y usted qué piensa? Ashford la observó en silencio por unos segundos. Luego, acercándose un paso, habló en voz baja. Creo que las joyas más valiosas no siempre están en vitrinas. Algunas se esconden en cajas cerradas, olvidadas, esperando que alguien las reconozca. Vivian giró el rostro. Molesta. No me halaga comparándome con un objeto. No lo hago, dijo, acercándose otro paso más. Te comparo con un secreto. Uno que todos quieren descubrir. Pero solo uno tendrá el derecho de guardar. Ella intentó retroceder, pero tropezó ligeramente con el borde del sendero empedrado. Ashford extendió su brazo de inmediato, sujetándola por la cintura. Fue un gesto breve, pero demasiado íntimo. «Mi lord». «Solo un momento», susurró él. Y, sin más advertencia, la besó. No fue un beso torpe ni apasionado. Fue firme, delicado. Un gesto contenido. Nacido no del deseo súbito, sino del peso acumulado de demasiadas palabras no dichas. Vivian no lo rechazó al instante. Pero cuando reaccionó, se apartó con brusquedad, el rostro encendido por la furia y la vergüenza. Usted no tiene derecho. Lo sé, dijo él, sin excusas. Esto no es un juego. No soy una pieza de entretenimiento entre sus conquistas. Tampoco lo eres. Entonces no me trate como una. Su voz tembló al final. No por debilidad, sino por la intensidad de lo que estaba conteniendo. Ashford bajó la mirada, como si por primera vez entendiera el verdadero daño de sus actos. Lo siento. Vivian dio media vuelta sin responder y se alejó por el jardín, sabiendo que desde ese momento nada volvería a ser igual. Desde una de las ventanas, Evelyn había visto todo. No con sorpresa, sino con preocupación. En sus ojos no había juicio, sino algo mucho más complejo. El presentimiento de que ese beso no era el comienzo de un romance, sino del verdadero conflicto. Capítulo 6. El té en casa Montrose. El carruaje se detuvo frente a la residencia Montrose. Una elegante mansión de fachada simétrica, enmarcada por rosales perfectamente podados y ventanas brillantes.
El té de la tarde era una de esas costumbres sociales en las que las palabras eran menos importantes que las intenciones detrás de ellas. Y aquella tarde estaba cargada de veneno cuidadosamente perfumado. Vivian descendió del carruaje con la compostura de quien sabe que está cruzando una línea trazada por otros. Lady Violet, con expresión serena y mirada afilada, le había entregado la invitación en persona esa misma mañana. Será útil que observes cómo se comportan las damas de verdad, había dicho. Aunque no pertenezcas a su mundo, harás bien en entender sus códigos. La acompañaban Lady Evelyn, emocionada por su primera salida social, y Lady Clarissa Fane, quien había insistido en asistir, por simple curiosidad, y por instinto de protección. Había dicho con ironía. Fueron recibidas por Lady Georgiana Montrose, impecablemente vestida en azul celeste, con su hermana Charlotte a su lado. Ambas ofrecieron saludos comedidos, pero sus sonrisas no alcanzaron los ojos. ¡Qué sorpresa tan deliciosa!, dijo Georgiana al ver a Vivian. No sabía que las institutrices recibían invitaciones personales. Oh, no es habitual, intervino Lady Violet con una sonrisa gélida. Pero toda dama debe aprender a moverse entre serpientes. Clarissa alzó una ceja, como tanteando si valía la pena lanzar una réplica inmediata. Vivian, en cambio, bajó ligeramente la cabeza y se limitó a agradecer la hospitalidad con voz suave. La sala era amplia, decorada con tapices florales y tazas de porcelana del más fino gusto. El té comenzó entre comentarios superficiales, preguntas veladas y risas que no llegaban al alma. Vivian se mantuvo en silencio la mayor parte del tiempo, consciente de cada mirada, cada palabra elegida con saña. ¿Y qué enseña, señorita Aldrich?, preguntó Charlotte con voz musical. Lectura, bordado, o cómo sobrevivir sin apellido. El comentario provocó una risita contenida entre algunas damas. Enseña dignidad, intervino Lady Clarissa, dejando su taza sobre el platillo con un leve sonido. Una virtud cada vez más escasa. Un nuevo silencio se instaló en la sala. Georgiana se incorporó ligeramente, como si saboreara el momento. Clarissa, querida, siempre tan romántica. No, milady, replicó Clarissa, con firmeza, solo justa. Vivian no supo si agradecerle o temer por ella. Pero una cosa era clara. La conversación había terminado, al menos, para ella. Tras el té, mientras las damas se dispersaban en pequeños grupos para conversar o admirar las flores, Georgiana se acercó a Lady Violet con una copa en la mano. Tiene usted una voluntad admirable, madame. Permitir que su hijo trate a una mujer como ella con cortesía es más de lo que yo toleraría. No la tolero, respondió Lady Violet sin rodeos. La observo, como se hace con cualquier anomalía que entra en un ecosistema cerrado. Desde la terraza, Vivian vio cómo ambas mujeres la miraban al mismo tiempo. El aire se volvió espeso de nuevo. Evelyn se le acercó, nerviosa. ¿Estás bien? Nunca mejor, mintió Vivian, con una sonrisa controlada. No dejes que te lastimen, susurró Evelyn. Algunas personas usan la elegancia como máscara para el veneno. Vivian la miró con afecto. Y otras, como tú, la llevan en el corazón. Se retiraron temprano, de regreso a Blackthorn Hall. Vivian sintió por primera vez que el juego al que la habían arrastrado no era solo una cuestión de deudas o apariencias. Era un campo de batalla invisible donde no bastaba con sobrevivir. Había que resistir, aprender y, llegado el momento, responder con la misma precisión con la que se sirve el té. O se clava un puñal social. Capítulo 7. Lecciones de guerra. El desayuno en Blackthorn Hall se sirvió en un silencio tan tenso que hasta el sonido del cuchillo sobre el pan parecía una ofensa. Lady Violet leía el diario con gesto sereno, como si no hubiese sido la artífice de la humillación del día anterior. Evelyn revolvía distraídamente el té. Y Lord Ashford no se había presentado. Vivian comía con la compostura justa, sin prisa ni pausa, como si cada sorbo de café fuera un acto de resistencia. Espero que la velada en casa de los Montrose le haya resultado educativa, dijo finalmente Lady Violet, sin levantar la vista del periódico. Mucho. Milady, respondió Vivian. Ahora comprendo que no basta con hablar con corrección.
También hay que aprender a sonreír mientras una es atacada. Lady Violet entrecerró los ojos. Pero no replicó. Evelyn la miró con una mezcla de temor y orgullo. ¿Podría hoy continuar con las lecciones de latín? ¿Vivian? Interrumpió la joven. Estábamos por comenzar Ovidio asterisco. Con gusto, respondió ella. Con una leve inclinación. Después del desayuno, Vivian se refugió en la biblioteca. No solo porque Evelyn la esperaba, sino porque ese rincón de sombras y libros era el único lugar donde podía respirar sin sentir que todos los ojos la evaluaban. ¿De verdad estás bien?, preguntó Evelyn, dejando el diccionario a un lado. Ayer, fuiste muy valiente. Vivian cerró el tomo que tenía entre manos. No es valentía lo que se necesita aquí, Evelyn. Es estrategia. ¿Estrategia? Tú lees poesía. Pero esto no es un poema. Es un tablero de ajedrez. Tu madre, Lady Montrose. Todas ellas, se mueven con precisión. Cada palabra. Cada gesto. Está pensado para reducirme. Y yo no tengo tiempo para fingir que no me doy cuenta. Evelyn guardó silencio. Luego, con voz más baja, murmuró. Podrías huir. Vivian sonrió. Triste. No. No después de todo lo que he perdido. Si me voy, la historia será la de una institutriz que se creyó demasiado importante y fue puesta en su sitio. Pero si me quedo, y aprendo a jugar su juego, entonces será otra historia. En ese momento, Clarissa entró sin anunciarse. Como ya era costumbre. Estaba empezando a preocuparme, dijo. La última vez que alguien ofendió a Georgiana en público. Terminaron en Escocia. ¿Exiliada? Casada. Lo que para ella viene a ser lo mismo, replicó con mordacidad. Se sentó junto a Vivian y la observó con ojos evaluadores. No puedes seguir con los libros. Vivian. No solo. Necesitas algo más que citas latinas para sobrevivir aquí. ¿Y qué sugieres? Primero, postura. Siempre erguida. Segundo, si vas a hablar, que cada palabra sea una daga envuelta en seda. Tercero, necesitas aliados. Influencia. Y, por supuesto, un nuevo vestido. Vivian rió. Pese a todo. ¿Un vestido? Uno que haga que Lady Violet tenga que contener el ceño para no mostrar que le molesta. Que Georgiana palidezca fingiendo que no está celosa. Que incluso tu conde no pueda evitar mirarte 2 veces. Evelyn se ruborizó al oír tu conde. Vivian negó con la cabeza. No necesito que me miren. Claro que sí, respondió Clarissa con calma. Necesitas que te vean. Que recuerden que estás aquí. Que no pueden borrarte tan fácilmente. Por primera vez en días. Vivian sintió algo distinto a la tensión o el miedo. Era más profundo. Era propósito. ¿Y me enseñarás? Clarissa sonrió como quien acepta un reto. Te enseñaré todo lo que sé. Pero prométeme una cosa. ¿Cuál? Que cuando llegue el momento, no perdonarás tan fácilmente. Vivian no respondió de inmediato. Pero en su interior, una nueva resolución comenzaba a tomar forma. A partir de ahora, dejaría de caminar de puntillas. El juego había comenzado. Y ella estaba dispuesta a aprender cada una de sus reglas. Punto. Capítulo 8. El baile de máscaras. Las carrozas llegaban una tras otra al Palacio Montrose, dejando a su paso un eco de cascos, seda y perfume. El aire nocturno, fresco pero apacible, estaba cargado de anticipación. Desde la distancia, el resplandor de los candelabros del salón se filtraba por los ventanales como un hechizo, prometiendo música, intriga y máscaras tras las cuales nada era lo que parecía. Vivian descendió con lentitud de la carroza Blackthorn. Su vestido, de satén azul medianoche y encaje marfil, caía con elegancia hasta el suelo. Los guantes de seda blanca llegaban hasta los codos. Y el corpiño, cuidadosamente adaptado para no escandalizar, dejaba al descubierto solo lo justo según las normas estrictas de la temporada. La máscara negra de encaje, ajustada sobre sus ojos, la hacía sentir invisible y poderosa a la vez. A su lado, Evelyn lucía como una joya envuelta en tul plateado. La menor de los Blackthorn. Aún no presentada formalmente. Había sido autorizada a asistir solo como espectadora. No como debutante. Aún así,
Irradiaba una inocente emoción que contrastaba con la rigidez del ambiente. Recuerda que esta noche solo observas, le susurró Vivian, mientras ambas cruzaban el vestíbulo de mármol. Pero observarlo todo, respondió Evelyn, con una sonrisa cómplice. Dentro. La música flotaba como un río dorado. Los invitados danzaban entre columnas decoradas con cintas y flores nocturnas. Cada uno oculto tras una máscara que desdibujaba clases, reputaciones y rencores. Vivian se mantuvo junto a una de las paredes durante los primeros compases. Sabía que era mejor así. Allí donde las máscaras permitían fingir igualdad. Las miradas aún hablaban con claridad. Esa es Vivian Aldridge. ¿No? Murmuró una dama a su paso. Dicen que enseña latín a la hermana del conde. Y que le enseña otras cosas a él. ¿La institutriz? ¿Aquí? ¡Qué audacia!, susurró otra. Vivian fingió no escuchar. Pero cada palabra era una espina más. Entonces, una figura de traje negro, perfectamente cortado, se acercó a ella entre la multitud. No necesitó ver su rostro para reconocerlo. Bastaba con su postura, su andar, la forma en que el resto del salón se abría a su paso. Señorita Aldridge, dijo él, haciendo una reverencia impecable. ¿Aceptaría esta danza? Vivian dudó. ¿No cree que estamos provocando suficientes rumores con una sola aparición? Entonces, que al menos valga la pena. Y antes de que pudiera responder, Lord Ashford le tendió la mano con firmeza. La orquesta cambió a una melodía más lenta. Una danza de máscaras. Una coreografía en la que cada movimiento debía parecer casual. Cada roce accidental. No ha respondido a mis cartas, murmuró él, mientras giraban al ritmo marcado. No tenía nada que decirle, replicó ella con voz baja, sin mirarlo. ¿Ni siquiera para reclamarme? Usted no merece que lo haga, añadió, con los labios apenas curvados. Ashford la sostuvo por la cintura con la presión justa. No era deseo lo que lo impulsaba. Era orgullo herido. Fascinación contenida. Algo más profundo. Cuando baila. Parece que todo el salón desaparece, dijo finalmente. Quizás porque desea que desaparezca, susurró Vivian. ¿No es así como lidia con lo que no puede controlar? Una pausa. Usted me confunde. Vivian. Ese no es mi problema. Mi lord. Desde la galería superior, Lady Violet los observaba con los labios fruncidos. A su lado, Lady Georgiana Montrose sonreía con cinismo tras su máscara dorada. Mi madre piensa que usted me arrastra al escándalo, dijo Ashford. ¿Y usted cree que está cayendo por voluntad propia?, respondió Vivian, apartando la mirada. El baile terminó. Se separaron con una leve inclinación. No se despidieron. Pero mientras Vivian se alejaba, sintió su pulso acelerado y un peso invisible sobre el pecho. Porque sabía que esa noche, en medio de un salón lleno de máscaras, lo más peligroso era lo que no podía ocultarse. Lo que sentían. Capítulo 9. El regalo del enemigo. Los días posteriores al baile se tiñeron de rumores persistentes. Como un perfume que no se desvanecía del todo. En los salones. En los paseos. Incluso entre el servicio. El nombre de Vivian Aldridge comenzaba a circular con más frecuencia del que correspondía a una institutriz. ¿Dicen que el conde la hizo su protegida? ¿Protegida, o algo más? Las damas Montrose no volverán a invitarla. Y eso es una señal. Una muy clara. Vivian, como era su costumbre, no respondía. No negaba. No afirmaba. Se limitaba a continuar con su rutina. Las lecciones con Evelyn. Las conversaciones breves con Clarissa. Y los paseos solitarios por los jardines cuando el clima lo permitía. Pero entonces llegó el paquete. Estaba envuelto en papel marfil. Atado con una cinta azul. No traía remitente. Pero el lacayo que lo entregó dijo haberlo recibido, por mano directa del conde. Vivian lo abrió con cautela. Dentro, envuelto en seda, había un libro antiguo. Una edición limitada de Ovidio Asterisco. Con grabados dorados y márgenes ilustrados. Junto al ejemplar, una nota breve. Mayor que, para la mujer que enseña a otros a ver el mundo con ojos nuevos. Mayor que, G. Vivian lo cerró de inmediato. No dijo nada. No alzó la voz ni rompió el envoltorio.
Pero su respiración se volvió más lenta, más tensa. No podía aceptar aquel gesto. No después de lo ocurrido. ¿Un regalo?, repitió Clarissa horas más tarde. Escandalizada. ¿Un libro de amor mitológico? ¿Está tratando de seducirte con poesía latina? Está tratando de ponerme en la mira, respondió Vivian. No importa la intención. Lo que importa es lo que pensarán los demás. ¿Y qué piensas tú? Vivian no respondió. Clarissa dejó la taza a un lado. Deberías devolvérselo. Ya lo he hecho, dijo ella, alzando una ceja. Personalmente. Sin palabras. Solo con la mirada. Esa misma tarde, Lady Violet irrumpió en la biblioteca. No llamó. No saludó. Se limitó a entrar como si fuera la dueña de cada rincón. Vivian se puso de pie de inmediato. Milady. Lady Violet sostenía el libro en las manos. ¿Esto le pertenece? Vivian tragó saliva. Me fue enviado. No solicitado. Y devuelto, añadió la condesa, abriendo el volumen con desdén. Qué curioso. Las mujeres en su posición suelen agradecer incluso una migaja de atención. No soy una de esas mujeres, respondió con calma. Lady Violet la estudió por un momento largo. Mi hijo no entiende lo que está en juego. Pero yo sí. El apellido Blackthorne no se enlaza con la ruina. Y usted, es ruina con rostro educado. Entonces no tema, dijo Vivian, sin alzar la voz. Nunca he tenido intención de quedarme con nada que no me haya sido ofrecido con honestidad. La condesa cerró el libro y se lo extendió. Guárdelo. No por él, sino como recuerdo. Las lecciones más duras no se aprenden con palabras, sino con consecuencias. Vivian lo aceptó solo por no tener opción. Pero aquella noche, al estar sola en su habitación, lo arrojó al fuego sin pensarlo dos veces. Las llamas iluminaron sus ojos sin lágrimas. No porque no doliera, sino porque ya había decidido que, si iba a arder en medio de ese mundo, lo haría de pie. Desde el pasillo, Evelyn observó a escondidas. Y por primera vez entendió que la guerra no solo estaba en los bailes, sino en los silencios. Capítulo 10. Los límites de la obediencia. El clima en Blackthorne Hall cambió sin que el cielo se nublara. No llovió. No hubo truenos. Y, sin embargo, se sintió como una tormenta. Los sirvientes evitaban cruzar palabra con Vivian. Las conversaciones en los pasillos se detenían cuando ella pasaba. Evelyn, por órdenes expresas de su madre, debía limitar el tiempo de estudio con su institutriz a actividades esenciales. Clarissa había partido a Bath con su tía por unos días. Y el silencio era más denso que nunca. Vivian no preguntó. No se quejó. Pero cada hora transcurrida sin poder ver a Evelyn, sin acceso a la biblioteca, sin una sola palabra del conde, era un golpe silencioso que comenzaba a hacerme ya. El cuarto día después del incidente del libro, Lady Violet la convocó a su salón privado. Señorita Aldridge, ha cumplido su función, dijo sin preámbulo, sentada junto al fuego como si dictara sentencia. Evelyn ha progresado. El escándalo se ha contenido. Y mi paciencia ha alcanzado su límite. Vivian la observó en silencio. ¿Desea que me retire? ¿Milady? No. Deseo que parta. Esta misma semana. He dispuesto una carta de recomendación. Discreta. Pero suficiente para alguien de su condición. Vivian contuvo el temblor en sus manos. ¿Lord Ashford ha sido informado? No es asunto suyo. Lo es, respondió ella, con una calma peligrosa. Porque fue él quien me trajo aquí. Y fue usted quien eligió tolerarme mientras le resulté útil. Lady Violet se incorporó. No se equivoque. Ha sobrevivido aquí por cortesía. No por mérito. Y esa cortesía ha terminado. En ese instante, la puerta se abrió con violencia. Lord Ashford estaba en el umbral. No vestía su chaqueta habitual. Sus botas estaban cubiertas de barro. El cabello revuelto hablaba de una cabalgata reciente. Pero lo más llamativo era su rostro. Frío. Encendido. ¿Qué sucede aquí? Lady Violet no se inmutó. Estoy organizando esta casa. Como siempre. Esta señorita ya no es necesaria. Él caminó hasta el centro de la sala. Evelyn la necesita. Y yo no he dado autorización para su despido.
¿Desde cuándo solicita permiso una madre para limpiar lo que ensucia a su hijo? Ashford se volvió hacia Vivian. ¿Desea usted marcharse? Vivian tragó saliva. No. Pero tampoco puedo quedarme donde no se me quiere. Entonces quédese, dijo él. Con voz firme. Porque yo sí la quiero aquí. Lady Violet lo miró como si acabara de declararse enemigo de la corona. Entonces hágase cargo de las consecuencias. Él asintió. Pero no se volvió a su madre. Se quedó mirando a Vivian. A partir de hoy, Evelyn retomará sus lecciones en el ala este. Allí tendrá todo lo que necesite. Y usted, señorita Aldridge, responderá solo a mí. Vivian lo observó en silencio. Cada palabra suya era una victoria y una condena. Cuando Lady Violet salió del salón sin mirar atrás, el conde se acercó. ¿Está bien? Vivian dio un paso atrás. No me proteja solo por orgullo. Mi lord. No lo hago. Entonces dígame por qué. Ashford bajó la mirada. Por primera vez. No tuvo una respuesta inmediata. No una honesta. Porque usted me importa. Aunque no sé qué hacer con eso. Vivian apretó los labios. Entonces le aconsejo que aprenda pronto. Porque si no sabe lo que siente, no sabrá cómo evitar destruirlo. Y sin esperar respuesta. Lo dejó solo. Con su madre enfurecida. Su hermana encerrada, y una verdad que había empezado a quemarle por dentro. Capítulo 11. La grieta en el hielo. La noticia de que Vivian Aldridge permanecería en Blackthorn Hall se esparció con la rapidez de un incendio. En papel de arroz. Las invitaciones a Lady Violet comenzaron a escasear. Algunas damas evitaron pasar por su salón de té. Una condesa llegó incluso a retirarse en medio de una velada al ver que, la institutriz, se encontraba en la misma estancia que ella. Lady Violet, que jamás mostraba debilidad, sonrió con cortesía a cada desplante, pero comenzó a planear en silencio. Vivian, por su parte, no buscó protagonismo. No se jactó de su permanencia ni cambió su comportamiento. Continuó enseñando a Evelyn, paseando en los jardines con discreción. Y conversando con Clarissa, quien había regresado con renovado entusiasmo y vestidos aún más escandalosamente modernos. Pero algo había cambiado. Ya no era invisible. Ahora la miraban con precaución, con curiosidad y con rencor. Una tarde, mientras revisaba con Evelyn una traducción de Virgilio, recibió una invitación que la dejó sin aliento. La baronesa de la Court la solicitaba como invitada personal en un recital de música clásica que tendría lugar en su residencia de invierno. Esto es extraordinario, murmuró Clarissa, examinando la nota con incredulidad. ¿Sabes lo que significa que una baronesa te invite por fuera de los Blackthorn? Vivian lo sabía. Era un reconocimiento. Una grieta en la muralla de la aristocracia. Pequeña, pero real. Y Lady Violet también lo entendió. No irás, dijo, con tono glacial. Sería una ofensa directa a nuestra familia que una institutriz se exhiba como figura pública. Como si fuera una igual. Vivian la enfrentó con voz serena. La baronesa me invitó como persona, no como empleada. ¿Y se imagina usted las consecuencias? Sí. Pero también sé que no he hecho nada para merecer el desprecio que ya me muestran. Esa noche, Lord Ashford llamó a su estudio a Vivian. No había protocolo, ni criados, solo una lámpara encendida, papeles desordenados y una copa de brandy medio vacía. ¿Vas a ir al recital?, preguntó él. No lo sé aún. ¿Me lo prohíbe? Él negó con la cabeza. No tengo ese derecho, ni deseo ejercerlo. Vivian respiró hondo. Entonces, ¿por qué me ha hecho llamar? Ashford se acercó al ventanal. Parecía incómodo. Como si todo lo que sentía se debatiera en su garganta y no encontrara salida. Estoy empezando a temer por usted. ¿Por qué ahora? Porque ya no puedo protegerla sin arrastrarla conmigo. Vivian se acercó un paso. Firme. No quiero su protección. Solo quiero que decida de una vez si me va a respetar o a esconder. La frase cayó como un martillo entre ellos. Ashford bajó la mirada. Nunca ha sido una simple deuda. Vivian. Ella asintió, con la voz quebrada pero clara. Y yo nunca he sido un simple error. Se retiró sin esperar más palabras. Porque sabía que esa noche no las tendría. Pero lo que ninguno de los dos sabía aún,
era que la grieta que acababa de abrirse en su relación no era solo de orgullo o deseo. Era una herida real. Y las heridas, cuando no se sanan, sangran. Capítulo 12. La carta extraviada. La mañana era gris. Casi inmóvil. Como si incluso el viento dudara en soplar en Blackthorn Hall. Vivian se encontraba en la biblioteca, reorganizando con Evelyn los volúmenes de poesía que habían utilizado durante la semana. Había terminado de redactar una carta para Lady Clarissa Fane. Una respuesta a su último envío, lleno de observaciones mordaces sobre el recital al que Vivian aún no había decidido asistir. La carta no hablaba de Lord Ashford, o eso creía ella, pero hablaba de todo lo demás. Sobre la soledad, sobre el precio de mantenerse digna, sobre cómo una mujer que no pertenece puede ser escuchada, solo si habla con voz serena y mirada firme. Vivian la dejó encima del escritorio de lectura, entre dos libros. Evelyn, al verla, preguntó: ¿la llevará usted al correo? En cuanto termine de clasificar los últimos tomos, respondió ella, sonriendo con suavidad. Pero cuando regresó al escritorio, la carta ya no estaba. Horas después, la noticia recorrió la casa como una chispa encendida. Una carta firmada por Vivian Aldridge había sido leída en voz alta durante una tertulia en casa de Lady Hargrave. No por ella, ni por Clarissa, sino por Lady Georgiana Montrose, quien afirmaba haberla recibido por error. Abierta, los fragmentos fueron repetidos con deleite morboso por toda la ciudad. He aprendido que a veces se sobrevive no por pertenecer, sino por saber callar a tiempo. Aunque confieso que Lord Ashford me mira como si supiera que no puede silenciarme del todo. Hay días en los que siento que camino en una cuerda floja tendida entre la educación y el desprecio. Y finalmente, la más repetida, una parte de mí, Clarissa, aún cree que todo esto no es más que una ilusión sostenida por máscaras. Que el conde me protegerá, hasta que le resulte inconveniente. Ha sido una emboscada, exclamó Clarissa, indignada, al enterarse de lo ocurrido. Esa carta estaba destinada solo a mí. Vivian, en cambio, estaba en silencio. ¿Qué harás?, preguntó Evelyn, preocupada. Nada, respondió, porque si salgo a defenderme, les daré lo que quieren. Más voz, más drama, más excusa para hacerme desaparecer. Pero no puedes quedarte callada. Sí puedo. Y debo. Porque ahora no me atacan por lo que hice, sino por lo que soy. Y eso no se puede corregir con explicaciones. Lord Ashford apareció al anochecer. Entró en la biblioteca sin anunciarse. Cerró la puerta. La miró durante varios segundos sin hablar. ¿Es tuya? Vivian asintió. ¿Es todo cierto? ¿Importa? Ashford la observó con intensidad. Sí. Porque si lo es, si has escrito que crees que dejaré de protegerte cuando ya no me convenga, entonces me has herido más de lo que cualquiera de esas mujeres jamás podría. Vivian no bajó la mirada. No lo escribí como acusación. Lo escribí como advertencia. Para mí misma. Él dio un paso hacia ella. ¿Y ahora? Ahora sé que mi silencio no me protege más que mi voz. Ashford inspiró hondo. Pero no insistió. Solo la miró con una expresión nueva. Decepción, y algo parecido al miedo. Si mi madre insiste en que te vayas, esta vez no podré detenerla sin consecuencias que pondrían en peligro mucho más que tu empleo, admitió. Por fin. Vivian lo miró con dolor contenido. Entonces, que hable el silencio. Porque me niego a mendigar un lugar que gané con cada palabra que no dije. Y lo dejó allí, de pie, entre libros que ya no podían consolarlo, y una verdad que ya no podían ocultar. Capítulo 13. El rincón del adiós. Las maletas estaban abiertas sobre la cama. Vivian no las había preparado. Fueron las doncellas, por orden directa de Lady Violet Blackthorn, quien había dado instrucciones concisas y sin apelación esa misma mañana. Su permanencia en esta casa ha llegado a su fin, le dijo la condesa, sin levantar la voz. No por la carta, sino por lo que representa. Usted ha puesto en entredicho la dignidad del apellido Blackthorn. Y eso, no se tolera. Vivian no discutió. Sabía que cualquier palabra suya solo sería usada en su contra. Se limitó a asentir con una leve reverencia y subió a su habitación con el rostro sereno y las manos heladas. Pero por dentro, ardía.
Fue Evelyn quien irrumpió en la habitación poco después. Con el rostro enrojecido, los ojos húmedos y la respiración agitada. No puedes irte, dijo, casi gritando. No puedes dejarme sola con ella. Vivian se acercó y le tomó las manos. No es elección mía, Evelyn. Claro que lo es. Tú no eres una prisionera. No. Solo soy una deuda saldada. Una molestia que ya no pueden justificar. No digas eso. La joven temblaba. Eres mi única guía. Mi única amiga. Y eres la única persona que ha tenido el valor de mirar a mi madre a los ojos sin bajar la cabeza. Por eso me voy, respondió Vivian con voz baja. Porque a veces, decir la verdad, tiene un precio. Evelyn se apartó y, por primera vez, su voz se volvió firme. Entonces yo también lo pagaré. Sin esperar respuesta. Salió corriendo del cuarto. La encontró en el salón de música. De pie ante su madre. Con el rostro erguido y las mejillas aún húmedas. Si ella se va, dijo Evelyn, señalando la puerta con el brazo extendido. Yo no volveré a salir a ningún evento. No me presentaré en sociedad esta temporada ni en la próxima. No hablaré con nadie. No aceptaré ni una sola invitación. Seré invisible. Lady Violet la miró como si no reconociera a su propia hija. ¿Estás desafiándome? Estoy eligiendo lo que es correcto. La condesa avanzó un paso. ¿Todo esto por una institutriz? Por la única persona que me ha tratado como si mi voz valiera algo, respondió Evelyn. Sin vacilar. Usted me educó para obedecer. Ella me enseñó a pensar. El silencio que siguió fue más duro que un grito. Lady Violet retrocedió apenas, como si hubiera recibido una bofetada. Esto no quedará así, dijo, antes de girarse y salir del salón con la dignidad herida. Vivian no supo qué decir. Evelyn caminó hacia ella con los ojos llenos de decisión. Te quedas, susurró. No por mí. Por ti. Porque si te vas ahora, será como si nunca hubieras existido. Y eso no lo pienso permitir. Vivian abrazó a la joven con fuerza. Por primera vez sin palabras. No había victoria en esa escena. Pero había algo más poderoso. Lealtad. Y amor verdadero. Desde el pasillo. Lord Ashford había escuchado todo. No intervino. No se acercó. Solo permaneció quieto. Con los ojos cerrados y los puños apretados. Como si luchara contra algo dentro de sí. Porque lo que había visto en su hermana, y en Vivian, era lo que él más temía. Una verdad que no podía controlar. Y un amor que ya no podía negar. Capítulo 14. Nieve en el jardín. La última nevada del año llegó sin anunciarse. Silenciosa como una tregua. El jardín de Blackthorn Hall. Que semanas antes había albergado intrigas y confesiones. Ahora se extendía bajo un manto blanco. Quieto y puro. Pero Vivian sabía que la paz que sugería era tan falsa como la que reinaba dentro de la casa. Esa tarde, Evelyn había sido enviada a probar su vestido de presentación. Lady Violet, más controladora que nunca, supervisaba cada dobladillo, cada puntada, cada hilo de encaje. El gran evento se realizaría en 4 semanas. Al final de la temporada de primavera. Como correspondía a una joven de su estatus. La expectativa era alta. Y el juicio. Inminente. Vivian se había escapado al jardín. Envuelta en un abrigo oscuro. Guantes y botas gruesas. Caminaba despacio. Dejando que sus pasos marcaran una línea sobre la nieve. ¿Planea irse sin despedirse esta vez? Dijo una voz tras ella. No necesitó volverse. Sabía quién era. Me pareció justo que esta vez yo caminara primero. Lord Ashford se detuvo a unos pasos. Llevaba su abrigo habitual. Más formal de lo necesario. Como si no pudiera desprenderse de la armadura que su título le exigía. Evelyn me contó lo que hizo, dijo él. No sabía que tenía tanto fuego dentro. Porque nadie se lo ha permitido, respondió Vivian. Pero lo lleva en la sangre. Y eso la hace peligrosa para su madre. Ashford asintió. ¿Y tú? ¿Te consideras peligrosa? No más que la verdad, dijo ella. Sin mirarlo. Hubo un momento de silencio. El tipo de silencio que no nace de incomodidad, sino de contención. He sido cobarde. Vivian, dijo él finalmente. Ella se volvió. ¿Y qué pretende hacer ahora con su cobardía?
Ashford la miró como si no supiera si debía acercarse, o protegerla de sí mismo. Darme cuenta de que estoy cansado de fingir que no siento nada cuando estás cerca. Vivian bajó la vista. El problema no es lo que siente, Gabriel. Es lo que hará cuando deba elegir entre proteger su apellido, o a mí. Él dio un paso. Yo no quiero que te marches. Entonces dígalo delante de todos. No puedo. Entonces lo haré yo. Sus palabras eran hielo y fuego al mismo tiempo. Pero no eran rencorosas. Eran ciertas. Él se acercó otro paso. Ahora apenas a un brazo de distancia. Vivian, no me bese. Ashford la miró. Desconcertado. ¿Por qué? Porque si lo hace, no podré odiarlo con la facilidad que necesito para irme cuando llegue el momento. Él sonrió con tristeza. ¿Y qué pasa si no quiero que llegue ese momento? Entonces aprenda a detenerlo. Y con una reverencia breve. Lo dejó atrás. Entre la nieve que empezaba a derretirse, y la certeza de que el tiempo se agotaba. 4 semanas. Solo eso lo separaba del día en que Evelyn sería presentada. Y nada volvería a ser igual. Capítulo 15. El vestido blanco. El vestido estaba colgado frente a la ventana como una promesa. Marfil suave. Con bordados de hilo de plata. Perlas diminutas en el escote y mangas vaporosas. Evelyn lo miraba como si fuese un altar. Era hermoso. Perfecto. Y cruel. Me parece que no podré respirar dentro de él, dijo en voz baja. Mientras Vivian sujetaba el corpiño con cuidado. Respirarás, respondió Vivian con dulzura. Tal vez no durante la velada. Pero sí después. Lo prometo. No quiero hacerlo sin ti, susurró la joven. Vivian fingió que no la oyó. Ajustó un pliegue del faldón. Arregló una cinta. Hacía semanas que el ambiente se había vuelto irrespirable. Y aún así, ambas fingían que todavía había tiempo. En los salones, Lady Violet recibía a 2 mujeres de sociedad con sonrisa cortés. Charlaban de flores, proveedores y escándalos recientes. Pero apenas se marcharon. Mandó llamar a Vivian. La hizo entrar sola. El vestido de Evelyn ha llegado. El evento será en 3 semanas exactas. Quiero que todo sea impecable. Lo será. Milady. No me refiero al bordado, dijo la condesa. Me refiero a la presencia. La suya. Vivian se mantuvo erguida. ¿Quiere que no asista? Quiero que desaparezca. Por completo. Antes de ese día. Vivian no pestañeó. No lo haré. Evelyn me necesita. Usted puede aborrecerme. Pero no puede negar que he sido la única constante en su progreso. Lady Violet se levantó con una lentitud medida. Entonces déjeme ofrecerle una alternativa. Se acercó al escritorio y tomó un sobre. Una oferta de empleo. Una casa en Northumberland. Bien recomendada. Sin rumores. Sin escándalos. Le pagarían el doble de lo que recibe aquí. Podría partir mañana mismo. Vivian tomó el sobre. No lo abrió. Y así. Su mundo quedaría intacto. Sin grietas. Sin testigos. Exactamente. ¿Y qué le dirá a Evelyn? Que usted decidió irse. Como todos los que no pertenecen. Vivian sostuvo su mirada. Y por primera vez en mucho tiempo. Lady Violet desvió la suya. Gracias por su generosidad. Milady. Pero si me marcho, no será a escondidas. Más tarde. Esa noche. En la biblioteca vacía. Vivian se encontró con Lord Ashford. Él la vio desde el umbral. Parecía haber envejecido 5 años en las últimas semanas. Mi madre ha hablado contigo. Sí. ¿Te ha ofrecido una salida? Una muy cómoda. Sin ruido. Sin pena. Sin ti. Él no se movió. ¿La aceptarás? Vivian apretó el sobre en la mano. No lo sé. Me está costando recordar por qué seguir aquí es más valiente que irme con dignidad. Ashford dio un paso hacia ella. Porque si te vas ahora, estarás cediendo el relato. El tuyo. El mío. El de Evelyn. Todos serán reescritos sin ti. Vivian tragó saliva. No puedo seguir peleando sola. Él asintió. Entonces no pelees. Solo quédate. No por mí. Por ti. Por lo que has construido con tus manos mientras todos querían verte caer. Ella no respondió. Solo dejó el sobre.
Sin abrir. Sobre la repisa de la chimenea. Evelyn bajó a medianoche a escondidas. Descalza. Con el cabello suelto y el rostro angustiado. ¿Te irás? Preguntó desde la puerta. Vivian negó con la cabeza. No ahora. Evelyn corrió a abrazarla. Como una niña que se niega a soltar un sueño. Y en la chimenea. El fuego consumía poco a poco las cenizas de una oferta que jamás sería aceptada. Capítulo 16. La noche anterior, el salón de música estaba en penumbras. Iluminado solo por la luz temblorosa del hogar. Evelyn acababa de retirarse. Tras un día de ensayos. Pruebas de postura y la interminable lección sobre cómo hacer una reverencia que no revelara nervios. Pero sí sangre noble. Mañana, dejaré de ser una niña, había dicho. Con una mezcla de miedo y emoción. Vivian no respondió entonces. Solo la abrazó. Sabiendo que Evelyn aún no entendía que su verdadera transformación no ocurriría en el salón de baile, sino al ver cómo respondía el mundo ante ella. Más tarde. En la biblioteca. Vivian no pudo dormir. Estaba sentada frente al ventanal. Viendo cómo la luna se reflejaba en los jardines ya verdes. Anunciando el fin del invierno. La puerta se abrió sin previo aviso. Lord Ashford. No traía abrigo. Ni excusas. ¿No debería estar en su habitación? Preguntó ella, sin volverse. ¿Y perder la oportunidad de decir lo que nunca digo? Vivian giró el rostro lentamente. Él se acercó con pasos medidos. Mañana tu labor se habrá cumplido. Evelyn será presentada. Mi madre se considerará victoriosa. Y tú, podrías marcharte. Sin que nadie se atreva a detenerte. Vivian lo miró. Firme. ¿Y tú? Yo. No sé cómo pedirte que te quedes sin sonar como un egoísta. Entonces no lo hagas. Solo dime la verdad. Ashford la sostuvo la mirada. Por fin sin barreras. Te amo. Vivian. Aunque no lo merezca. Aunque no sepa qué hacer con eso. Aunque haya sido demasiado lento. Demasiado cobarde. Y demasiado orgulloso. Vivian no parpadeó. ¿Y mañana? Mañana estaré de pie. Esperándote al final del salón. Como si cada rumor. Cada mirada. Cada susurro. No importaran. Porque no lo harán si tú estás allí. Ella bajó la mirada. Su voz salió apenas como un suspiro. Si entro contigo a ese salón, ya no habrá marcha atrás. Ashford se acercó un paso más. Y luego otro. Hasta estar a un suspiro de ella. Eso espero. Vivian alzó la vista. Y por primera vez. Dejó de contenerse. Dejó de fingir que no dolía. Que no importaba. Que no temía. Porque lo amaba. Lo había hecho desde que lo odió por primera vez. Y lo besó. No como se besa a un conde. Ni a un libertino reformado. Lo besó como se besa a un hombre que ha sido guerra, y también hogar. Al día siguiente. Blackthorn Hall despertaría entre flores. Mozos corriendo. Carruajes llegando. Y el eco de un evento que marcaría el destino de Evelyn. Pero esa noche. Entre sombras y verdades susurradas. Dos personas eligieron dejar de esconderse. Y eso. Para ellos. Fue más importante que cualquier debut. Capítulo 17. La decisión silenciosa. La mansión Blackthorn vibraba como una orquesta afinándose. Sirvientes corrían por los pasillos. El mayordomo revisaba cada adorno floral. Y las arañas de cristal brillaban con la precisión de un diamante recién cortado. El gran día de Evelyn había llegado. Vivian ayudó a vestirla en silencio. Evelyn temblaba. Más por emoción que por nervios. Su vestido era una obra de arte. Blanco. Puro. Elegante. Diseñado para hacerla brillar como una estrella en su nacimiento social. ¿Estoy lista?, preguntó Evelyn. Con una sonrisa nerviosa. Vivian la miró con ternura. Y sostuvo sus manos con firmeza. Lo has estado desde el día en que comenzaste a hablar con tu propia voz. ¿Y tú estarás allí? ¿Cuando me presenten? Claro que sí, dijo ella. Aún sin saber si era verdad. Mientras los invitados llegaban. Uno tras otro. Lord Ashford esperaba junto a la escalinata principal. Vestía de gala. Su porte impecable. En el bolsillo interior llevaba una pequeña carta. Una promesa. Había decidido que ese sería el día.
Ya no más juegos. Ya no más distancia. Frente a todos. Declararía su elección. Y si eso significaba escándalo, que así fuera. Vivian lo había besado. Lo había mirado con verdad. Y eso le bastaba para apostar todo. Pero no sabía que. 2 horas antes. Vivian había sido llamada por Lady Violet. A solas. En sus aposentos. ¿Ha venido a convencerme de marcharme otra vez? Preguntó Vivian. Sin rodeos. No, respondió la condesa. Con una calma que helaba. Esta vez he venido a pedirle, por mi hija. Vivian parpadeó. Era la primera vez que Lady Violet usaba la palabra hija sin tono de propiedad. ¿Evelyn? Sí. Sé que Gabriel la ama. Y sé que usted siente algo por él. Pero usted y yo sabemos lo que ocurrirá si se presenta esta noche a su lado. Vivian guardó silencio. Porque sabía que era cierto. Hoy. Toda la aristocracia estará aquí. Duques. Condes. Herederos. El futuro de Evelyn puede sellarse con una mirada favorable o quedar arruinado con una sola sombra. ¿Y cree que yo soy esa sombra? No. Pero la conversación lo será. Si usted aparece al lado de Gabriel. Aunque sea solo por un instante, todo cambiará. Vivian tragó saliva. Pero no desvió la mirada. ¿Qué quiere de mí? Lady Violet se acercó. Por primera vez. Sin arrogancia. Solo con una sinceridad tan dura como su carácter. Desaparezca esta noche. No por usted. No por mí. Por ella. Y entonces dijo lo que Vivian no esperaba. Yo no supe proteger a Evelyn. Usted sí. Vivian sintió un dolor que no tenía forma ni voz. Porque en esa súplica había algo más cruel que el desprecio. El peso de una verdad compartida. La música comenzó a sonar. El carruaje con invitados seguía llegando. Los saludos. Las risas. Las miradas pendientes de los gestos. Lord Ashford aguardaba en lo alto de las escaleras. Con la mirada puesta en el vestíbulo. Su corazón. Por primera vez en años. Latía con esperanza. Esperaba a Vivian. Esperaba que bajara con su vestido gris perla. Con el cabello recogido. Con esa mirada que lo hacía olvidar todo lo que era. Pero la orquesta tocó la siguiente pieza. Y ella no bajó. Ni en ese minuto. Ni en el siguiente. Ni cuando Evelyn fue presentada ante todos como la joya de la casa Blackthorn. Él se quedó allí. Inmóvil. Hasta que comprendió. Y aunque no lo supo entonces. Vivian lo observaba desde una de las ventanas del ala este. Oculta tras una cortina. No por cobardía. Sino por amor. El tipo de amor que no necesita ser visto para ser verdadero. El tipo de amor que se sacrifica, para no arruinar lo que más se quiere. Fin del libro 1. La historia no termina aquí. En el segundo libro de la saga Escándalo en la temporada. Evelyn Blackthorn será presentada en sociedad. Un nuevo mundo de apariencias. Promesas y traiciones se abrirá ante ella, y no todos están preparados para lo que está por venir. Gracias por acompañarme en esta hermosa historia. Espero que la hayas disfrutado tanto como yo al compartirla contigo. Si te gustó, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube Maga la Maga Audiolibros para que no te pierdas ni una sola de mis próximas publicaciones. Y si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar tu comentario. Contarme qué te pareció y compartir este audiolibro con alguien a quien también le gusten los romances de época. Nos escuchamos en la próxima, y que la magia siempre te acompañe.